Si piensas en el lago más peligroso del mundo, ¿qué se te viene a la mente? ¿Uno lleno de monstruos como el lago Ness? ¿Uno con un portal a otra dimensión? ¿Un lago con ácido o medusas venenosas? Da miedo, pero nada de esto se acerca siquiera al nivel de peligro que representa el lago Kivu, situado cerca de la ciudad de Goma en África Central. Este lago sereno y hermoso puede provocar uno de los desastres más devastadores del planeta. Pero para entender mejor qué está ocurriendo exactamente allí, echemos un vistazo al monte Nyiragongo que se encuentra cerca. Es uno de los volcanes más activos de África. El 22 de mayo de 2021 comenzó a escupir lava que fluyó directamente hacia la abarrotada ciudad de Goma. La erupción destruyó muchas casas. Cerca de 500,000 de locales se vieron obligados a abandonar sus hogares. Fue un gran desastre humanitario, pero el tiempo pasó, la crisis disminuyó y el volcán se calmó. Parecía que todo estaba bien, pero entonces los científicos comenzaron a preocuparse por otra cosa. Este algo más resultó ser mucho más peligroso que un volcán en erupción y estaba en el fondo del lago Kivu. Algunas personas llaman a este lago una anomalía geológica debido a su composición. Bajo el agua, este esconde docenas de kilómetros cúbicos de dióxido de carbono disuelto, además de más de 10 millas cúbicas de metano empapado en sulfuro de hidrógeno tóxico. Esta es una mezcla increíblemente peligrosa y muy explosiva. Es como un gigantesco tanque de queroseno del tamaño del Gran Cañón, y en cualquier momento una chispa puede aparecer junto a este barril. En el caso de Kivu, esta chispa puede ser una actividad sísmica. La erupción del monte Nyiragongo también podría haber desencadenado la explosión, pero el lago permaneció tranquilo y el desastre afortunadamente no ocurrió. Hagamos una pequeña digresión. Probablemente sepas qué son los gases de efecto invernadero. Estos incluyen vapor de agua, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, entre otros. Permanecen en la atmósfera, lo que retiene el calor que proviene del sol. Es algo parecido a un invernadero de vidrio que deja entrar la luz solar, pero no permite que las plantas, frutas y verduras se calienten. El sol envía una gran cantidad de calor a nuestro planeta. Tal energía quemaría la Tierra si no tuviera gases de efecto invernadero. Estos dejan pasar el calor, pero solo en la cantidad necesaria para mantener la vida. Es difícil imaginar cuántos gases de efecto invernadero hay en la atmósfera, y todos estos gases surgen desde abajo, desde la superficie de nuestro planeta. Ahora volvamos a nuestro lago. Los científicos dicen que el Kivu contiene una cantidad de gas equivalente aproximadamente al 5% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y aunque estos gases nos ayudan en la atmósfera, son peligrosos para los humanos. Si se escapan del lago, llenarán todo el valle circundante. Millones de personas, animales, aves, casi todas las criaturas vivientes están en riesgo. Los científicos que estudian este asunto han afirmado que el desastre del lago Kivu podría derivar en una de las peores crisis humanitarias naturales de la historia. Ahora no entres en pánico. Vamos a descubrir cómo podemos detener el desastre. Las emisiones de gases de efecto invernadero desde el fondo de un lago son un fenómeno geológico raro llamado erupción límnica. ¿Qué es eso y cómo se diferencia de una erupción volcánica regular? En algunas regiones tectónicamente activas, los gases volcánicos se filtran desde las profundidades de nuestro planeta. A veces se encuentran con agua en su camino. En nuestro caso, esta agua es del lago Kivu. Este es profundo y el agua en su fondo y en la superficie no se mezcla con los cambios estacionales de temperatura. Bueno, ¿sabes cómo el aire caliente siempre sube? Lo mismo sucede con el agua. Cuando el agua está caliente en la parte superior y fría en el fondo durante el verano, apenas se mueve. Pero con la llegada del frío, el agua de arriba se vuelve más fría y densa y los vientos ayudan a mezclarla. Pero en el caso del lago Kivu no hay tal mezcla, y el gas que proviene de las entrañas de la Tierra se acumula en el frío fondo. Además, el agua que está encima ejerce presión con su masa. Como resultado, los gases provenientes del subsuelo se acumulan allí y no pueden escapar debido a la presión del agua. Es como si estuvieran tapados con un corcho. En algún momento, estos gases pueden explotar y salir disparados hacia arriba como burbujas en un refresco. Si agitas una lata de refresco cerrada y luego la abres, el líquido salpicará en forma de fuente. Cualquier actividad sísmica puede afectar al lago Kivu de manera similar. Si algo alivia la presión del agua, los gases también pueden escapar. Un deslizamiento de tierra, una erupción volcánica, un terremoto o una sequía, todo esto puede alterar la estructura del lago y entonces el delicado equilibrio se romperá y desencadenará una catástrofe. Así que ahora sabes cómo funciona uno de los fenómenos naturales más raros de la Tierra.
Por suerte el lago está estable en este momento y no hay señales de problemas, pero el peligro persiste. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos aceptar el hecho de que los gases tóxicos pueden llenar todo a nuestro alrededor en cualquier momento? Por suerte, hay una solución a este problema. Todos estos gases pueden ser extraídos. Un bombeo suave puede neutralizar la amenaza. Sin prisas, solo una extracción lenta y tranquila. Y ya está sucediendo. Las empresas están bombeando metano de las profundidades del lago y lo queman para generar electricidad. Es un recurso natural valioso. Según estimaciones, el lago contiene $42 mil millones en metano, así que el problema ya está siendo resuelto. ¿Es así? Mucha gente no está de acuerdo. Por un lado, los locales planean aumentar la producción de electricidad varias veces, de modo que habrá más trabajo en los sitios de extracción de metano. Por otro lado, la interferencia humana puede destruir la estructura del lago y desencadenar la liberación de todos estos gases en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta a tomar? Necesitamos observar otros ejemplos. Este lago no es único, es solo uno de los más grandes. También hay lagos peligrosos en Camerún y en Italia. En 1986 se produjo una erupción límnica en el lago Nyos en Camerún. Una enorme cantidad de dióxido de carbono envenenó el aire. Fue un desastre terrible tras el cual la gente inició un proyecto que podría prevenir que eventos similares sucedieran nuevamente. En 2001, un grupo de ingenieros franceses introdujo un tubo hasta el fondo del lago y comenzó a bombear agua llena de gas, lo que creó una fuente de dióxido de carbono. Tal erupción en miniatura estaba completamente bajo control. En 2011, los científicos añadieron 2 tubos más y para el 2019, el lago Nyos estaba casi completamente libre de dióxido de carbono disuelto. Parece que el problema de Kivu está resuelto. Sí, es mucho más grande y contiene mucho más gas natural, pero ¿cuál es el problema de instalar numerosas tuberías allí? De hecho, todo es mucho más complicado. Kivu contiene mucha más materia orgánica. Cualquier lago es un cuenco con billones de microorganismos y el lago Kivu es un gran festín para ellos. Todas las sustancias orgánicas que el lago contiene son consumidas por pequeños organismos y procesadas en metano. Además, el volcán también produce metano y este gas volcánico se filtra en el lago a través de las rocas submarinas. El metano es mucho más difícil de disolver en agua que el dióxido de carbono, lo que significa que su concentración se acumula con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Hasta ahora, la mejor opción es extraer cuidadosamente el metano y el dióxido de carbono. Esto significa que geólogos, físicos, químicos e ingenieros deben vigilar de cerca el desequilibrio que ocurre en la presión de los gases. ¿Has extraído algo de metano y la presión ha disminuido? Fija este momento y ten en cuenta todos los cálculos en tus actividades futuras. Lenta, cuidadosamente y sin prisa alguna, es importante extraer todos los gases del lago. Pero, ¿qué pasa si un terremoto o una erupción volcánica comienza en ese momento? Ya no depende de nosotros. Todo lo que podemos hacer es monitorear los sensores sísmicos y eso es todo. Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble.
Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad, y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente, estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante.
Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo, pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que Son las 7:59 AM cuando un hombre se despierta bruscamente en su cama por una poderosa y misteriosa fuerza. Mientras intenta averiguar qué está sucediendo, una gigantesca columna de agua de 30 metros de altura ya avanza hacia su ciudad natal. En 20 minutos, la mayoría de sus amigos y familiares pierden la vida cuando una pared de agua del tamaño del cielo arrastra edificios, árboles y automóviles. Y esto puede ocurrirte en cualquier momento. Es el día después de Navidad en 2004. Miles de turistas de Europa y América están disfrutando de las playas tropicales en Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, cuando un poderoso terremoto submarino golpea la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. Es un terremoto de magnitud 9,3, el más fuerte jamás registrado en Asia. Provoca uno de los tsunamis más grandes de la historia, el tsunami del día de San Esteban, que se cobra la vida de 230,000 personas en unas pocas horas. La ciudad de Banda Aceh en Sumatra, Indonesia, hogar de 260,000 personas, es la más cercana al epicentro del terremoto. Menos de media hora después del sismo, enormes olas de hasta 10 pisos de altura golpean la ciudad. Más de 60,000 personas pierden la vida de inmediato. La destrucción es tan severa que casi nadie en su camino sobrevive. A continuación, el tsunami golpea Tailandia. Las olas avanzan a una asombrosa velocidad de 804 km por hora a través del Océano Índico. Alcanzan las costas de Phang Nga y Phuket aproximadamente 90 minutos después. A pesar de un intervalo de tiempo tan considerable, tanto los locales como los turistas son tomados completamente por sorpresa. Muchos bañistas incluso caminan hacia la playa, curiosos por la extraña retirada del mar, solo para ser golpeados por una imponente muralla de agua. Casi 5,400 personas, incluidos 2,000 turistas extranjeros, no sobreviven ese día en Tailandia. Una hora después, el tsunami golpea el sureste de India, cerca de Chennai. Las olas llenas de escombros avanzan kilómetros tierra adentro y se cobran la vida de más de 10,000 personas. Sri Lanka enfrenta una devastación aún peor. La isla pierde más de 30,000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar. La increíble fuerza del tsunami es evidente incluso a gran distancia. 8 horas después, se cobra sus últimas víctimas en Sudáfrica, a más de 8,000 kilómetros del epicentro del terremoto. Allí, olas inesperadas sorprenden a los nadadores. Investigadores del Centro de Investigación de Tsunamis de la NOAA explicaron que la destrucción fue causada por la inmensa potencia del terremoto.
Se originó en una falla de megaempuje, que es donde las placas oceánicas pesadas se sumergen debajo de placas continentales más ligeras. Estas fallas son las más grandes del mundo y se encuentran bajo el agua. El terremoto de 2004 rompió un tramo de 1.450 kilómetros de las placas india y australiana, 50 kilómetros bajo el lecho marino. Además, en lugar de un rápido sacudón, el terremoto duró 10 minutos y liberó una cantidad inimaginable de energía. Durante el evento, enormes secciones del lecho marino se elevaron 40 metros hacia arriba, lo que es un montón. Un movimiento tan repentino envió olas ondulantes colosales a través del océano. Imagínalo como tirar una enorme piedra en el agua. Lo que pasa es que las olas de tsunami no son como esas olas de surf que podrías imaginar. No, se asemejan a un río de aguas rápidas y embravecidas que inunda todo a su paso. Si te atrapan, es casi imposible sobrevivir. Si las poderosas corrientes no te arrastran, los escombros flotantes lo hacen. Por eso, durante los terremotos suele haber muchas heridas y menos pérdidas de vidas. Con los tsunamis ocurre lo contrario. Hay muchas menos lesiones que muertes porque es demasiado difícil sobrevivir. Los tsunamis catastróficos como el de 2004 son raros. Por eso India y Sri Lanka no tenían antecedentes de tales desastres. Esta falta de experiencia combinada con la ausencia de sistemas de alerta hizo que las consecuencias del desastre fueran aún más trágicas. La gente no sintió el terremoto porque estaban lejos del epicentro. Y al no haber señales naturales de advertencia, ni alertas oficiales, ni antecedentes de tsunamis, las olas que golpearon las costas abarrotadas tuvieron efectos devastadores. Por cierto, el Océano Pacífico es el más grande del planeta. Es donde ocurren la mayoría de los terremotos y tsunamis. Tsunamis localmente dañinos azotan algunas partes de este océano aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. El 76% de los tsunamis fatales registrados tuvieron lugar en el Pacífico. Y el 99% de las víctimas de tsunamis son causadas por tsunamis locales o regionales que ocurren con mayor frecuencia y golpean rápidamente. Pero entonces surge una pregunta. ¿Podría ocurrir nuevamente un tsunami tan devastador como el del día de San Esteban? Desafortunadamente la respuesta no es muy sencilla. De hecho, se ha establecido un sistema de alerta en el Océano Índico. Su objetivo es advertir a las naciones costeras sobre posibles tsunamis. Sin embargo, el comportamiento humano sigue siendo un desafío crítico. Esto se hizo evidente durante un simulacro real en 2012. En ese momento, muchos residentes de Banda Aceh, Indonesia, simplemente ignoraron las torres de evacuación después de una alerta de tsunami. La gente nunca aprende, ¿verdad? La red de alerta del Océano Índico utiliza sensores de presión submarinos ubicados cerca de las líneas de falla de las placas tectónicas. Estos detectan cualquier cambio y transmiten datos a las boyas de superficie, las cuales los envían vía satélite a los centros de control en tierra. Las autoridades analizan la información y deciden si emiten alertas y evacúan las áreas en riesgo. ASEC, situado sobre una de las fallas más activas del mundo, implementó salvaguardias adicionales. Instalaron sirenas en las ciudades costeras y las personas reciben alertas en sus teléfonos celulares. Además, hay torres de evacuación, estructuras de concreto reforzado capaces de albergar a 500 personas. Son zonas seguras especiales. Las autoridades llevaron a cabo pruebas sobre cuán preparados estaban los habitantes. En 2009, 18 países del Océano Índico participaron en un simulacro de evacuación que simulaba un gran terremoto. Miles de comunidades costeras participaron en este simulacro y los funcionarios concluyeron que el ejercicio había sido un éxito. Avancemos rápidamente hasta la primera prueba real del sistema en abril de 2012. Un terremoto submarino de magnitud 8,6 al oeste de ASEC desencadenó advertencias de tsunami. Y aunque no hubo olas significativas, toda la situación reveló fallas críticas. Muchos residentes ignoraron las torres de evacuación y en su lugar optaron por huir en auto o motocicleta. Esto provocó embotellamientos en toda la ciudad, con personas varadas en áreas vulnerables a un potencial tsunami. Fue un caos. Algunos residentes incluso regresaron a la playa para buscar señales del evento, algo extremadamente peligroso para la vida. Así que, aparentemente, aún queda mucho por hacer en cuanto a la supervivencia frente a tsunamis, pero lo que debes saber de memoria son las señales de un evento inminente. Primero que nada, está el fuerte temblor del suelo. Los terremotos intensos cerca de áreas costeras pueden generar tsunamis. Si notas que el agua en la playa comienza a retroceder a una velocidad alarmante, exponiendo el lecho marino a arrecifes y peces varados, corre. Luego puede haber sonidos oceánicos inusuales. Ten en cuenta que un fuerte ruido rugiente, similar al de un tren o motor de avión, puede acompañar a un tsunami que se aproxima. Si detectas alguno de estos signos de advertencia, no esperes las órdenes oficiales de evacuación.
Abandona de inmediato las áreas costeras bajas y desplázate a terreno más elevado tan rápido como puedas. Si estás en casa, asegúrate de que los miembros de tu familia estén informados sobre el tsunami y sigan la orientación oficial. Debes recordar que los tsunamis generados localmente pueden golpear en minutos, por lo que tienes que actuar con rapidez. Si es un tsunami distante, es posible que tengas más tiempo para evacuar. Si no tienes la oportunidad de trasladarte tierra adentro, refúgiate en edificios altos de concreto reforzado. Evita quedarte en viviendas pequeñas o casas en áreas bajas. Si estás en un bote, mantente alejado de la costa. La actividad de los tsunamis no es tan peligrosa en aguas profundas. Por lo tanto, evita regresar al puerto durante una alerta. Si ya estás en el puerto, consulta con las autoridades portuarias para obtener orientación. Si te resulta posible moverte a aguas profundas, hazlo de manera ordenada. Puede ser más seguro para los propietarios de pequeñas embarcaciones abandonar su nave y dirigirse a terreno más alto. Y siempre prioriza moverte a un terreno elevado sobre salvar tus pertenencias. Si vives en una zona costera, también puedes tomar algunas medidas para proteger tu propiedad de antemano. Dado que la mayoría de las olas de tsunamis miden menos de 3 metros, podrías considerar elevar tu casa, lo que puede reducir los daños. También puedes consultar a un ingeniero para evaluar y reforzar tu hogar. Y por último, no olvides proteger las edificaciones anexas y crear cercas que les permitan a los animales llegar a terrenos más altos. El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo.
Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador. Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de Internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo.
El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo. Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, Hace alrededor de 2500 años... No, yo no existía en ese entonces. Un terremoto cambió por completo el curso de uno de los ríos más grandes y famosos del planeta, el Ganges. Es normal que los ríos no permanezcan en un solo lugar, así que si vives cerca de uno, este podría simplemente desaparecer sin dejar rastro o inundar toda la ciudad un día. En el caso del Ganges, un terremoto supermasivo fue la razón de este cambio drástico. Los científicos dicen que podría volver a suceder, y eso sería un gran problema para millones de personas que dependen de este río. El río Ganges comienza como pequeños arroyos en el Himalaya y recorre un largo camino de más de 2.500 kilómetros. A lo largo de su recorrido se encuentra con otros grandes ríos como el Brahmaputra y el Meghna antes de que toda el agua desemboque en la bahía de Bengala. El Ganges tiene el delta más grande del mundo entre todos los ríos. Y al igual que muchos otros ríos en la región, ha cambiado su curso lentamente con el tiempo. Estas variaciones sí ocurren cuando un río erosiona sus orillas. Generalmente tardan mucho tiempo en producirse, a veces décadas. Los científicos han descubierto que el sistema fluvial Ganges-Brahmaputra ha cambiado varias veces en los últimos 6000 años. Al observar imágenes satelitales del delta del Ganges, notaron algo interesante. Había un hundimiento en forma de media luna en el suelo a unos 45 kilómetros de donde fluye el río actualmente. Esta depresión tenía más de 1,5 kilómetros de ancho y se extendía por muchos kilómetros. Pensaron que podría haber sido un antiguo cauce principal del río Ganges hace mucho tiempo. En 2018, el equipo decidió visitar el área para investigar ellos mismos y tomar muestras para aprender más al respecto. Sin embargo, mientras regresaban a casa, notaron un pozo donde alguien estaba excavando tierra para crear un estanque. Al día siguiente planeaban llenarlo con agua, pero los investigadores detectaron algo extraño en la tierra. Había bandas verticales de arena de color claro mezcladas con el lodo más oscuro. Estas capas especiales son pistas del pasado. Indican que un antiguo terremoto hizo que la arena y el agua brotaran desde debajo del suelo, lo que creó volcanes de arena que quedaron atrapados en el tiempo. Los científicos estudiaron la arena y el lodo y dedujeron que estos terremotos ocurrieron hace aproximadamente 2500 años y fueron fuertes, con magnitudes de 7 a 8. El epicentro estaba a más de 177 kilómetros de la rama principal del río, pero fue lo suficientemente poderoso como para desplazarlo. Podría haber afectado alrededor de 140 millones de personas. El sistema Ganges-Brahmaputra está cerca de puntos donde se encuentran las placas tectónicas de la Tierra, por lo tanto, experimenta terremotos con frecuencia. No hay peligro en este momento, pero los científicos piensan que otro terremoto masivo podría ocurrir en los próximos cientos o miles de años. Podría amenazar hasta a 170 millones de personas, lo cual es aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto o cuán fuerte será. Aprender cómo los terremotos del pasado han desviado ríos ayuda a los científicos a identificar patrones y especular sobre eventos similares en el futuro. Este conocimiento podría ayudarnos a prepararnos mejor y a crear planes de seguridad antes de que ocurra otro gran evento. El Ganges no es el único río en riesgo. El río Amarillo, el Irrawaddy y ríos en los Estados Unidos como el Klamath y el San Joaquín enfrentan peligros similares.
El poderoso río Mississippi también ha cambiado su curso muchas veces en los últimos 7000 años. Actualmente hay un enorme sistema de presas y barreras llamado estructura de control en el centro de Luisiana. Su función es evitar que el Mississippi se desborde y se una a un río cercano, el Atchafalaya. Sin embargo, los científicos piensan que en teoría estas barreras no podrían manejar mega inundaciones. Por lo tanto, el Mississippi podría liberarse y cambiar su curso de nuevo. Esto causaría enormes problemas, especialmente en el sur de Luisiana. Uno de los ejemplos recientes en que un río cambió su curso y causó un desastre fue el Kosi en India. En agosto de 2008, en tan solo unos pocos días, el cauce del río se desvió aproximadamente 96 kilómetros, lo cual es un cambio enorme. Las inundaciones ocurren con bastante frecuencia en algunas partes del estado, pero no había habido unas tan fuertes en más de 50 años. Afectaron a alrededor de 1000 aldeas y 3 millones de personas, y cerca de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas a un lugar seguro. Dado que muchas de estas personas no habían enfrentado inundaciones en mucho tiempo, no estaban preparadas para manejar la situación con rapidez. Esto les causó aún más daños a sus hogares y a sus vidas. Durante décadas, los científicos han intentado averiguar qué provoca que los ríos cambien repentinamente su curso. Un nuevo estudio explica que 2 factores trabajan en conjunto para que esto suceda. Este proceso se denomina abulsión. Primero está la preparación, que es como acumular tensión antes de que ocurra algo importante. Con el tiempo, los sedimentos, arena, tierra y otras cosas arrastradas por el río se depositan en ciertos lugares. Esto puede elevar el río por encima del terreno circundante o hacer que una pendiente cercana sea más empinada que el curso actual del río. Y luego está el detonante, que es como la gota que colma el vaso y desencadena todo. Este podría ser una gran inundación, un terremoto o incluso algo como un montón de troncos que bloquean el agua. Los investigadores examinaron imágenes satelitales de aproximadamente 170 casos de abulsión de los últimos 50 años. Notaron que estos eventos ocurrieron con más frecuencia cerca de las desembocaduras de los ríos y de las montañas. Los ríos eran aproximadamente 3 veces más propensos a cambiar de curso en estos lugares que en las áreas entre ellos. También estudiaron 58 caudales fluviales en detalle en mapas de alta definición para medir la superelevación, es decir, cuán alto está el río en comparación con el terreno circundante. También midieron la ventaja de pendiente, que es cuán empinada puede ser una nueva ruta en comparación con la actual del río, y descubrieron que cerca de las montañas los ríos a menudo acumulan tanto sedimento que se elevan demasiado y se desbordan. Pero cerca de las desembocaduras de los ríos, como en los deltas, los cauces necesitan una ventaja de pendiente pronunciada para romper el barro y formar una nueva ruta. Estos 2 factores trabajan en conjunto con un sube y baja. Si uno es más fuerte, el otro no necesita ser tan fuerte para que ocurra una abulsión. Para determinar hacia dónde podría dirigirse un río si cambia de cauce, los investigadores crearon un algoritmo informático inteligente. Esta herramienta utiliza mapas para medir la inclinación del terreno y el flujo del río, a fin de predecir hacia dónde podría moverse el río. Lo probaron en 10 abulsiones pasadas y acertó el camino cada vez. Los científicos esperan poder usar estos hallazgos para proteger a las personas que vivan cerca de los ríos de inundaciones repentinas. El cambio de curso de los ríos desempeñó un papel importante en la creación de uno de los primeros sistemas de administración organizados en el mundo. Los científicos encontraron pistas sobre esto en el territorio de la antigua Mesopotamia. Este nombre significa la tierra entre 2 ríos y se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates. Las personas que vivían allí dependían de estos ríos para obtener agua, alimentos y transporte. Los científicos querían averiguar cómo esos cambios repentinos en los ríos afectaron a los antiguos habitantes. Para lograrlo, utilizaron 2 tipos de mapas. Los mapas arqueológicos muestran cómo crecieron las ciudades antiguas con el tiempo, incluyendo qué tipos de edificios construyeron las personas. Ciertos edificios como grandes palacios o murallas de la ciudad podrían indicar cuando cada ciudad tuvo una administración organizada por primera vez. El segundo tipo de mapa mostraba por dónde fluían los ríos Tigris y Éufrates hace mucho tiempo. A menudo cambiaban de curso, a veces lentamente serpenteando y en otras ocasiones muy rápido y de manera drástica por abulsión. Alrededor del año 5000 a.C., Mesopotamia comenzó a volverse más seca y la agricultura se hizo más difícil. Los agricultores tuvieron que cultivar sus cosechas cerca de los ríos, donde podían usar las inundaciones naturales para regar sus campos o cavar pequeños canales para llevar el agua del río a sus plantas. Debido a que la agricultura era tan importante, los pueblos y ciudades crecieron cerca de los ríos también, para que la gente pudiera mantenerse cerca de su alimento. Pero cuando un río cambiaba repentinamente su curso, la gente no se daba por vencida.
Trabajaban juntos para excavar largos canales que llevaban el agua desde la nueva ruta del río de regreso a sus campos. Los canales los ayudaban a obtener agua nuevamente y los edificios administrativos mostraban que se estaban organizando como una comunidad para resolver grandes problemas. Solía haber un verdadero oasis en el desierto a lo largo de la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán. Alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo por superficie, 2 veces más grande que todo el país de Bélgica. Durante miles de años, fue hogar de peces de agua dulce y alimentó a miles de familias que trabajaban en la industria pesquera. Estoy hablando del Mar de Aral. Y ahora, ya no existe. No se secó un poquito, desapareció. El agua retrocedió tanto que los barcos ahora están varados en desiertos y sus cascos oxidados están medio enterrados en arena. Los pueblos que antes dependían de la pesca ahora se ahogan en tormentas de polvo hechas de sal y residuos de pesticidas. Es como si alguien hubiera tomado el mar, lo arrugara y lo tirara a la historia. Lo peor es que esto no fue una sequía o algún cambio climático natural. Todo esto fuimos nosotros los humanos. La tierra alrededor del Mar de Aral siempre fue seca y dura, pero el mar mantenía todo unido. 2 grandes ríos lo alimentaban, y mientras fluyeran libremente, el Aral se mantenía estable. Pero entonces, en los años 60, los funcionarios con grandes planes y ambiciones aún más grandes decidieron convertir desiertos en tierras de cultivo y probar que la voluntad humana podía transformar la naturaleza misma. Los ingenieros empezaron a desviar agua de ambos ríos para proyectos masivos de irrigación. Para cuando los agricultores estaban regando sus campos secos, el Mar de Aral ya se estaba desangrando. Cada canal sacado de los ríos era como otro corte. El flujo se debilitó, los veranos se volvieron más calientes y el agua desapareció más rápido de lo que cualquiera esperaba. Y aquí viene el remate trágico. Esos grandiosos sistemas de irrigación ni siquiera funcionaban bien. Entre 25 y 75% del agua desviada nunca llegaba a los cultivos y simplemente se evaporaba en el aire antes de tocar el suelo. Para los años 80, ambos ríos se secaban completamente en los meses más calurosos. El equilibrio del Mar de Aral se rompió, los niveles de agua se desplomaron y lo que quedó se volvió demasiado salado para que los peces sobrevivieran. Las comunidades pesqueras que antes prosperaban fueron borradas del mapa. En solo 30 años, el enorme lago interior se había dividido en 2. A principios de los 2000, Kazajistán decidió contraatacar, o al menos salvar lo que quedaba. Construyeron el dique y presa Kok Aral para atrapar el agua restante en la cuenca norte en lugar de dejarla fluir al sur y desaparecer. La parte norte del Mar de Aral empezó a llenarse de nuevo. Los peces comenzaron a regresar, pero la victoria fue solo parcial. Hacia el sur y el este, la vasta cuenca que antes rebosaba de agua y vida siguió desvaneciéndose. Para 2014, las imágenes satelitales mostraban la parte este completamente seca, desaparecida. Por primera vez en 600 años, el Mar de Aral dejó de existir como un verdadero mar. La sal del lecho marino expuesto del Mar de Aral envenenó tierras de cultivo por kilómetros, arruinó suministros de agua y esparció enfermedades pulmonares y renales por regiones enteras. Los pueblos pesqueros lo perdieron todo. Y esa es la historia que seguimos repitiendo una y otra vez. Nosotros presionamos, pero luego la naturaleza contraataca aún más fuerte. Hay otro cuerpo de agua con una historia trágica a unos miles de kilómetros de distancia, el lago Chad en África Central. Alguna vez fue uno de los lagos más grandes de la Tierra. Los pescadores lo cruzaban en bote, los pastores daban de beber a sus animales y economías enteras dependían de él. Pero se ha reducido alrededor de 90% desde los años 60. ¿Cómo pasó? El mismo patrón. Los humanos desviaron sus ríos tributarios para agricultura e irrigación. Otra vez, para cultivos destinados a hacer dinero rápido. Combina eso con algunos cambios en las condiciones climáticas y unas décadas de mala administración y ¡puf! Un lago del tamaño de todo el país de Ruanda se convirtió en llanuras de lodo agrietado. La tragedia no termina con el agua. Cuando el lago desapareció, los medios de vida se fueron con él. La gente empezó a pelear por lo que quedaba, tierras de pastoreo, pozos, peces. Y esa tensión ayudó a alimentar conflictos entre 30 millones de personas viviendo en la región. Ahora, saltemos a 2023. Quizá lo viste en las noticias por un día o dos, pero luego desapareció de los titulares. La ciudad de Derna, Libia, desapareció, arrasada por el agua. Había 2 presas río arriba de la ciudad, ambas construidas en los años 70. Se suponía que controlaban inundaciones cuando la gente todavía las mantenía, pero luego vinieron años de conflictos, corrupción y abandono.
Los ingenieros sabían que las presas estaban agrietadas, pero nadie las reparó. Entonces llegó la tormenta Daniel. Era un monstruo de tormenta, supercargada por un Mediterráneo más cálido. La lluvia cayó por horas, los embalses se llenaron y esas presas abandonadas simplemente cedieron. 2 muros de agua bajaron rugiendo por el valle en medio de la noche. Atravesaron Derna como una excavadora superpoderosa. Vecindarios enteros fueron arrastrados al mar y más de 10,000 personas desaparecieron en una sola noche. Y probablemente lo más triste es que todos sabían que esto podía pasar. Era solo cuestión de cuándo. Si eso suena espeluznante y trágico, ¿qué tal una película de terror en la vida real? Esta es Centralia, Pensilvania. Población 0, o casi. Solía ser un próspero pueblo minero lleno de mineros, familias, restaurantes y casitas de ladrillo. Entonces, un día en 1962, según la teoría principal, alguien decidió quemar basura en un pozo viejo. Nada inusual, excepto que ese pozo conectaba con un laberinto de túneles de carbón subterráneos. El fuego se extendió hacia las minas y nunca dejó de arder. Déjame repetirlo, todavía está ardiendo. El suelo mismo está en llamas. Puedes caminar por Centralia hoy y ver vapor saliendo de grietas en el camino, y el aire está caliente y metálico. El suelo es inestable y puede abrirse y tragarte. Las autoridades compraron el pueblo en los años 80, evacuaron a todos y demolieron las casas. Y aún así, todo esto era prevenible. Si alguien hubiera sellado los pozos mineros correctamente, monitoreado los niveles de gas o simplemente tomado el riesgo en serio, Centralia podría seguir existiendo. En cambio, es un pueblo fantasma en llamas, una advertencia literal de que no siempre necesitamos a la naturaleza para quemarnos. Podemos hacerlo nosotros mismos perfectamente. Otra cosa loca que los humanos hemos dominado es provocar terremotos. Si no me crees, conoce a Pawnee, Oklahoma. El 3 de septiembre de 2016, a las 7:02 de la mañana, un terremoto de magnitud 5.8 golpeó, el más fuerte jamás registrado en el estado. Las paredes de la gente se agrietaron, los muebles cayeron, y por un momento, Oklahoma se sintió como California. Pero se supone que Oklahoma no debe tener terremotos tan grandes. Entonces, ¿qué pasó? La respuesta está bajo tierra, en los pozos de eliminación de aguas residuales de las operaciones de fracking. Cuando las compañías extraen petróleo y gas usando fracturación hidráulica, bombean millones de litros de agua y químicos muy profundo en la tierra. El fluido sobrante, contaminado y presurizado, tiene que ir a algún lado. Así que lo inyectan en pozos profundos. Esas inyecciones aumentan la presión a lo largo de viejas fallas y eventualmente, ¡crack! La tierra literalmente se mueve. Tampoco es que alguien se sorprendiera. Los científicos advirtieron sobre esto por años. Oklahoma pasó de promediar 2 terremotos notables al año a más de 900 para 2015. Y aún así, los permisos para nuevos pozos siguieron llegando. Si hay un hilo conductor en todas estas historias, es este. Cada desastre tenía una etiqueta de advertencia. El mar de Aral no se secó de la noche a la mañana. Las presas de Derna no se agrietaron en secreto. Los fuegos de Centralia empezaron con un cerillo que nosotros encendimos. Lo vimos venir, simplemente no quisimos parar. ¿Y has notado cómo la temporada de incendios ya no termina realmente? California, Australia, Grecia, escoge el que quieras. Los incendios forestales son más grandes, más rápidos y más difíciles de detener cada año. Y no es solo el clima. Toma un siglo de deforestación, mezcla con suburbios extensos construidos justo al lado de bosques y remata con líneas eléctricas y pasto seco. Obtienes una tormenta de fuego esperando una chispa, y esa chispa, usualmente, también es humana. Mientras algunos lugares están en llamas, otros se están hundiendo, literalmente. En lugares como Indonesia, bombear demasiada agua subterránea para ciudades e industrias está haciendo que áreas costeras enteras se hundan. Yakarta, por ejemplo, está bajando tan rápido que podría volverse inhabitable en unas décadas. Y aún así, siguen construyendo nuevos edificios. Tal vez es codicia, tal vez es pensamiento a corto plazo. Tal vez solo creemos que la naturaleza nos seguirá perdonando. Pero un día, nos daremos cuenta de que el perdón no es infinito. Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad.
Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera, para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más.
En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Yell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo, Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. Si ves un arco iris, eso significa que tendrás buena suerte. Pero si ves un pez de las profundidades, algo trágico podría estar a punto de suceder. Echemos un vistazo a algunas leyendas antiguas y a lo que podrían significar en la vida real. En agosto de 2024, la gente comenzó su día como cualquier otro en California. Había sol, así que decidieron disfrutar del clima en la playa. Estaban practicando snorkel y kayak cuando uno de ellos vio algo fuera de lo común: un pez apocalíptico. La criatura medía más de 3,5 metros de largo. Es conocido como pez remo, y solo alrededor de 20 de ellos han recalado en California desde 1901. Los peces remo viven en partes oscuras del océano. Pero, ¿por qué se los vincula con el fin del mundo? El folclore japonés dice que son presagios de desastres. Antiguamente se pensaba que estas criaturas eran serpientes marinas, y se las conocía como mensajeras del hermoso palacio en el fondo del océano. La cuestión es que solo dejaban el hermoso palacio para advertirles a los humanos sobre un desastre. Es por eso por lo que principalmente se los conoce como malos augurios. Si ves uno, puedes esperar un tsunami o un terremoto inmediatamente después. Incluso los oceanógrafos confirman que esta es una asociación famosa. Aquí es donde todo se pone raro. El pez remo apareció varado cerca de las costas de San Diego el 10 de agosto.
Y luego, el 12 de agosto, un terremoto de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles. No es la primera vez que sucede. En 2011, en Japón, se encontraron alrededor de 20 peces remo varados en las playas y costas de Tohoku. Justo después, un terremoto de magnitud 9 y un tsunami azotaron la ciudad. Algo similar ocurrió en Filipinas. El 8 de febrero de 2017 se vio un pez remo. 2 días después, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la ciudad y sus provincias cercanas. Claro, no hay manera de probar que ambos eventos están conectados. La Sociedad Sismológica de América es insistente al decir que esto es pura superstición. Un estudio reciente analizó las coincidencias y concluyó que esta asociación es estadísticamente falsa. ¿Podemos decir que esto sucedió de la nada? Históricamente, los humanos han notado que los animales actúan de manera extraña justo antes de los desastres naturales. Terremotos, inundaciones, incluso tsunamis. Es como si pudieran percibir algo que nosotros no podemos. De hecho, hay mucha ciencia que lo respalda. Estudios muestran que los animales pueden detectar cambios sutiles en el entorno, como variaciones en el campo electromagnético de la Tierra o sonidos infrasonoros, cosas que los humanos no notarían. Esto sucede porque la mayoría de los animales tienen un rango auditivo más amplio que las personas y poseen sentidos extrasensibles que los ayudan a detectar gases emitidos por la Tierra. Esta teoría se hizo famosa después del trágico tsunami que destruyó varias ciudades y pueblos en Indonesia en el año 2004. La mayoría de los sistemas de alerta artificiales se apagaron y no cumplieron su función de advertir a los humanos sobre el desastre. Los sensores estaban fuera de servicio debido a mantenimiento, mientras que otras áreas costeras simplemente no tenían sistemas de alerta de tsunamis. Terrible momento, lo sé. Sin embargo, minutos y horas antes de que la ola de 9 metros golpeara la ciudad, algunos animales percibieron el peligro y huyeron. Testigos oculares dicen que los elefantes corrieron hacia terrenos más elevados, mientras que los flamencos abandonaron sus zonas de anidación bajas y los perros se negaron a salir al exterior. Un lugareño informó que vio a una manada de búfalos girar sus orejas hacia el mar y luego correr en estampida hacia la cima de una colina. Muchas de las personas que sobrevivieron al tsunami usaron a los animales como sistemas de alerta. Esta no es la primera vez que los humanos han dependido de los animales para salvar sus vidas. El primer relato oficial de cuando esto ocurrió se remonta al año 373 a.C. Yo no estaba presente entonces, pero el historiador griego Tucídides informó acerca de cómo la población local vio a ratas, comadrejas y serpientes huir de la ciudad antes de que un masivo terremoto la golpeara. Entonces, ¿qué exactamente pueden sentir los animales que los humanos no? Para averiguarlo, los científicos colocaron etiquetas de bioregistro en vacas, ovejas y perros que viven en Italia. Durante aproximadamente medio año, rastrearon a los animales. En ese tiempo, las estadísticas oficiales registraron más de 18,000 sismos en la región. La información más impactante fue que los animales comenzaron a cambiar sus comportamientos hasta 20 horas antes de un terremoto. Antes de estos desastres, se produce algo llamado agujeros positivos. Es una carga eléctrica que fluye desde la corteza hacia la superficie de la Tierra. Las moléculas del aire sobre el lugar donde aparecen cambian y los animales pueden percibirlo. También hay evidencia de que los animales podrían detectar cambios en el agua subterránea. Antes de los terremotos, el estrés en las fallas puede liberar gas radón, que podría alterar la química del agua subterránea. Los animales que dependen de ella podrían detectar estos cambios y reaccionar. Las aves también son muy sensibles a las variaciones en el campo magnético de la Tierra, que pueden cambiar justo antes de un sismo. Otra investigación se llevó a cabo cerca del monte Etna. Ubicado en Sicilia, Italia, es uno de los volcanes más activos del planeta. En 2002, una erupción masiva arrasó con un telesquí, 2 hoteles y una serie de tiendas ubicadas cerca del Etna. Entonces, en los últimos años, un grupo de investigadores decidió seguir a las cabras que vivían junto al Etna. Su gran momento eureka llegó en 2012, cuando las cabras comenzaron a comportarse de manera errática 6 horas antes de que el Etna comenzara a expulsar lava.
Estos investigadores pudieron predecir retrospectivamente alrededor de 7 desastres en el transcurso de 2 años. Todo gracias a estas amigas caprinas. En el 2014, un grupo de científicos que estudiaba los reinamoras grandes en Tennessee notó algo extraño. Las aves habían tomado un desvío de sus habituales zonas de reproducción. Estas pequeñas criaturas volaron 700 kilómetros desde las montañas Cumberland, donde acababan de llegar después de volar más de 4.800 kilómetros desde Sudamérica. Justo después de que las aves se marcharon, una serie de más de 80 tornados azotó el área, lo que causó más de $1.000 millones en daños. Lo que hicieron estas aves es algo que los científicos llaman una migración de evacuación. Sintieron que los tornados venían desde más de 402 kilómetros de distancia. El infrasonido es un gran indicio de desastre. Las tormentas y tornados generan infrasonidos muy fuertes que pueden recorrer miles de kilómetros desde la tormenta. Los infrasonidos son frecuencias de baja gama, cualquier cosa por debajo de 20 Hz. Con nuestro conjunto normal de oídos, los humanos nunca escucharíamos esto. Tenemos un promedio de audición que varía de 20 Hz a 20.000 Hz. Esto significa que puedes escuchar algo como una nota de bajo muy, muy baja o tan fuerte como el zumbido de un mosquito volando justo al lado de tu oído. El rango de audición de un elefante puede alcanzar por debajo de los 20 Hz. Esto los haría expertos en detectar desastres. Los científicos también piensan que detectar infrasonidos es lo que ayuda a las aves a esquivar tormentas cuando deben cruzar el océano. Se sabe que el Océano Pacífico no es nada pasivo. Aunque humanos valientes se aventuran a cruzarlo, generalmente se enfrentan a tormentas severas y condiciones que a veces sus instrumentos satelitales no pueden detectar. Hay un proyecto en curso del Museo Nacional de Historia Natural de Francia que está rastreando a más de... ¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta. Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami. Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región, así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile, así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos. Pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía.
Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país. Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento. Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia. Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán? La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis. Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro. Pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio. Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura.
Cuando las miras desde arriba, las dos islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable. Un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido. Los científicos hicieron los cálculos y ¡voilá! Dataron la erupción en el 1560 a.C.